Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy nuestra invitada es una de las grandes protagonistas también de la actualidad a nivel canario, pero sobre todo a nivel nacional. Hoy vamos a estar con la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, a quien ya damos la bienvenida. Cristina, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Gracias a ustedes, encantada. Hay muchos temas de actualidad, como digo, que me gustaría abordar en esta entrevista, pero si le parece vamos a empezar por el principio, por las elecciones generales que le llevaron a conseguir, a mantener ese escaño para Coalición Canaria. Yo estaba viendo los datos antes de preparando la entrevista y ustedes consiguieron 82.895 votos por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que son más votos, casi 6.000 votos, no, algo más de 6.000 votos más que los que consiguió Ani Oramas en las elecciones de noviembre de 2019. ¿Por qué cree que se produjo ese resultado, esa subida, cuando mucha gente pensaba que a lo mejor la salida de Ani Oramas de Madrid iba a provocar que Coalición Canaria perdiera esa representación? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Por un lado, veníamos de unas elecciones autonómicas que se habían realizado pues apenas un mes antes y teníamos una maquinaria en marcha en todos los municipios y todos los compañeros en la provincia hicieron un trabajo magnífico. Yo estuve en El Hierro, en La Palma, en La Gomera y digamos que fue una continuidad, ¿no? Cogimos a todo el mundo muy con el motor arrancado, con la gente movilizada y eso nos ayudó mucho, sin duda alguna. Y después, bueno, por otro lado, está claro que el cambio era para nosotros un problema porque, bueno, Ani llevaba mucho tiempo, era casi una garantía, en los peores momentos siempre revalidábamos el escaño y no sabíamos muy bien cómo iba la gente a responder al cambio y creo que la respuesta fue muy buena también, ¿no? Yo lo percibí así, mucha gente que se sumó a ese mensaje tan importante que intenté transmitir de lo clave que es un discurso independiente en Madrid. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si en vez de estar yo sola fuéramos 4 o fuéramos 5 allí, ¿no? Ahora cuando ves que 7 diputados de Junts están consiguiendo lo que parecía impensable, yo creo que Canarias se está dando cuenta de todo lo que puede conseguir teniendo peso en el Congreso. Lo cierto es que teniendo peso han conseguido cambiar muchas realidades y sobre todo conseguir un apoyo para Coalición Canaria y para el archipiélago que quizás era impensable después de los primeros resultados electorales. Cuando se empieza a configurar, al final ustedes solo tienen un diputado y parecía que quizás con ese apoyo de Junts, cuando ustedes finalmente deciden apoyar la candidatura de Pedro Sánchez, bueno, iban a quedar en un segundo plano. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, bueno, precisamente por esos problemas internos también que tiene Junts a la hora de articular un discurso coherente de cara a su apoyo a Pedro Sánchez, han sacado reto. Eso lo esperaban llegar a un escenario en el que su voto, por ejemplo, como ocurrió con los decretos anticrisis, fuera decisivo. Bueno, yo decía mucho en campaña que el mayor objetivo para nosotros debía ser necesarios, que tuvieran que contar con nosotros para sacar las cosas adelante, porque eso iba a poner a Canarias en el mapa y nos iba a dar el protagonismo y la importancia que Canarias merece y también necesita. Al día siguiente de las elecciones ya vimos que la aritmética era endiablada, que por un lado y por otro nuestro voto iba a ser necesario y que ambos dos, me refiero a los dos líderes con más posibilidades, uno de ir a la Moncloa, otro de mantenerse, iban a trabajar nuestro voto. En un primer momento, a pesar de que sabíamos que iba a ser una investidura fallida y que no iba a prosperar, decidimos apoyar al Partido Popular porque en aquel momento el Partido Popular se había comprometido con Canarias, había firmado nuestra agenda canaria y todo lo que le pedíamos y nuestro compromiso era apoyar a quien asumiera las cuestiones de Canarias. El PSOE no quiso hacerlo en ese momento, no asumió la agenda canaria. Ellos probablemente esperaban otro momento, pero en ese segundo ni siquiera nos planteó la duda de a quién apoyar porque el PSOE no asumía la agenda canaria. Pasado el tiempo, la cosa cambió y empezaron a aceptar en su integridad la agenda canaria y con añadidos.
porque la agenda canaria que planteamos al PSOE llevaba añadidos tan importantes como la modificación de la ley para la distribución de los menores inmigrantes, algo que no estaba cuando negociamos con el Partido Popular. Y el PSOE lo admitió y firmó íntegramente la agenda canaria. Teníamos dos opciones: quedarnos en la oposición, dormir el sueño de los justos, no contar para nada, no conseguir nada, o ser claves, ser importantes y conseguir un compromiso que respondiera a las necesidades que tenía Canarias. Y esa fue la que elegimos, que mucha gente no entendió, que a mucha gente enfadó, yo soy consciente, pero espero que con el paso del tiempo la gente entienda que dimos el paso que teníamos que dar y que, como tú bien has dicho, nos ha colocado en el centro de la política nacional y nos ha hecho necesarios para un decreto, para una ley. Cada vez que se gestione algo van a tener que hablar con nosotros y si no cumplen lo firmado no van a contar con nuestro voto. Esto es muy importante y la gente debe entenderlo. Hablando un poco de esos cambios de posición, lo cierto es que, como usted bien ha dicho, primero apoya la investidura de Feijóo, después apoya la investidura de Pedro Sánchez. Son el único partido que ha estado apoyando las dos investiduras. Esto no es quizás dar bandazos políticos, no es no saber cuál es su sitio ideológicamente hablando. No, es que mi sitio está en el centro. Mi sitio no está con Sánchez ni está con Feijóo. Pero son el único partido que están en esa posición. Ni el BNG, ni el PNV, ni por supuesto los partidos Nosotros catalanes. hemos gobernado en Canarias con el PSOE y con el PP. Y hemos apoyado en Madrid al PSOE y al PP. A nadie puede extrañar que nos mantengamos en el centro, que no nos coloquemos en la izquierda, que no nos coloquemos en la derecha y que tratemos de defender que nuestra prioridad es Canarias y sus necesidades y que vamos a apoyar y vamos a firmar y vamos a cumplir con quien cumpla y asuma los problemas que tiene Canarias. Pero ¿y la ideología dónde queda en ese sentido? Nosotros somos nacionalistas. Nuestro partido se creó a partir de la unión de distintos partidos. Estaba ICAN, que era Izquierda Canaria Nacionalista. Estaba ATI, donde había gente de la UCD, había gente de izquierda y había gente de derecha. Pero también está HI o Asamblea Majorera, asamblearios. Nosotros hicimos un acuerdo en el que las ideologías quedaban en segundo lugar para priorizar un partido nacionalista que pudiera pelear las necesidades de este territorio que está tan lejos y tan incomprendido. Y desde ese momento la prioridad no ha cambiado. La gente de mi partido, que es más de izquierdas, se ofende cuando nos hablan de la derecha o la derechita canaria. Pero cuando nos colocan en la izquierda o cuando dicen que yo soy más de izquierda, algunos que son de derecha creen que estamos siguiendo una deriva. No ha cambiado nada. Nuestra prioridad en este momento es resolver los problemas de Canarias. Pero y todos sacrificamos nuestra parte ideológica. Sacrifica su parte ideológica, Cristina. Decía usted, las ideologías quedan en segundo lugar. Al final, esto se puede interpretar como que toda esa unión cuando surge Coalición Canaria y todos los pasos que han dado a posteriori es la de un partido que lo que busca es el poder por encima de las ideologías. No, son 30 años tratando de tener un grupo importante en Madrid para que se resuelvan los problemas de Canarias, tratando de tener un partido nacionalista que no ha acordado nunca con mayoría absoluta y que ha gobernado con el Partido Popular y ha gobernado con el Partido Socialista. Y tanto uno como otro han dado buenas cosas y han cometido errores. En la derecha y en la izquierda hay buenas propuestas. Y hay malas propuestas. Al final se trata de equivocarte lo menos posible y de acertar en las medidas que tomas para resolver los problemas. No nos escoramos a ninguno de los lados. Y si nosotros fuéramos un partido de derecha no hubiéramos gobernado con el PSOE, no hubiéramos apoyado nunca al PSOE en Madrid. Y si fuéramos un partido de izquierdas no habríamos hecho lo contrario. Es más, ¿quién me va a decir a mí que lo que nosotros hacemos lo hacemos por gobernar cuando aquí en Canarias tenemos al PSOE gobernando con el PP? Al que están matando en Madrid o en Galicia. Aquí tenemos municipios donde el PSOE gobierna con el PP. ¿Y eso por qué es? ¿Por ideología o por gobernar? Porque me hace gracia que esta reflexión solo se haga cuando Coalición Canaria, que no es el PSOE ni el PP, que no vende ser más de izquierda que nadie ni más de derechas que nadie, que pacta, que tiene la capacidad de pactar poniendo por delante el interés de Canarias, se nos haga esa reflexión y no se le haga a los que son capaces de gobernar en algunos lugares, aunque en el resto del país se estén llamando golpistas,
el otro es el que rompe España, el otro es el socio de los delincuentes. ¿Le ha sorprendido el lenguaje que se utiliza en la Cámara, en el Congreso? Es tremendo. Cuando tú oyes a alguien de la oposición llamar sin ningún problema al presidente del gobierno de un país golpista, o oyes a los de este lado llamar delincuentes a los otros, en plena Cámara, en el Congreso, donde se presume que tiene que haber una cierta educación y un nivel de debate político que no requiera de insultos para defender argumentos, te sorprende. Pero es que hay una crispación que al final se traslada a todos los ámbitos, ¿no? Y me sorprende porque a veces yo estoy sentada bastante atrás, ¿no? Como solo tengo un escaño, pues detrás de mí todavía quedan unos asientos en los que algunos deben pensar que no se les escucha por estar ahí atrás, y yo los oigo perfectamente. Pero los del PSOE y a los del PP, auténticas barbaridades, que si algún día alguien pusiera un micro por ahí detrás, iban a asombrarse. No se lo esperaba usted. Y ya no le cuento lo que sale de los miembros de Vox que se sientan ahí detrás. Yo he llegado a temer enfrentamientos mucho peores, mucho más duros, porque hay ofensas que alguna gente se las toma peor. Hay gente que no les da importancia y te dan por loco, pero hay gente que se siente muy ofendida. Yo he llegado a escuchar cosas que he dicho, se va a liar aquí. Por suerte no se ha liado, pero la posición que están adoptando es absolutamente absurda en un momento en el que el país tiene otros problemas. ¿Y eso usted cree que va a ir a peor o cree que tiene solución? Lo digo porque ahora ha nombrado precisamente la irrupción de la extrema derecha en el Congreso. Ya llevan 2 legislaturas. En Canarias, en el Parlamento Autonómico, ha entrado por primera vez un partido como Vox, y al final se está viendo que aumenta, digamos, esa violencia verbal en las intervenciones. ¿Usted cree que esto tiene solución? Yo creo que debería tenerla, y deberían plantearse, primero, que están dando un ejemplo lamentable a la calle, donde están alimentando el enfrentamiento, pero después también en que están cosechando más desconfianza y menos credibilidad en los que estamos en la política, pues, trabajando, haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Pero al final eso es un caldo de cultivo, lo estamos viendo en otros lugares, para que el populismo siga avanzando. Evidentemente. Pero fíjate que hay una cosa, tú ves allí, ves a la gente de Sumar, ves al PNV, ves a Bildu, ves a Junts, ves a Esquerra, me ves a mí, lo que no somos PSOE, PP y Vox, y es que ni un grito, ni un improperio, somos los más educados de la Cámara, los más racionales, los que más argumentos y menos insultos utilizamos, los que menos los 3 grandes partidos, digamos, sacando a Sumar, que no digo que sea menor que Vox, aunque tiene menos diputados, nos miramos entre nosotros y nos asombramos de lo que ocurre. Estos que dicen que esos nacionalistas van a romper a España, somos los que actuamos con mayor responsabilidad en el Congreso. Han apoyado la investidura finalmente de Pedro Sánchez, Cristina, y así vamos entrando poco a poco en algún asunto más concreto, pero la realidad es que no apoyaron la ley de amnistía, que al final iba un poquito en ese pack a nivel de políticas de Pedro Sánchez, porque sin la ley de amnistía probablemente Pedro Sánchez no hubiera conseguido ser investido cuando lo fue en su momento, pero ustedes tampoco han apoyado el texto alternativo que ha presentado el Partido Popular a la ley de amnistía. Si no apoyan la propuesta del PSOE, no apoyan la propuesta del PP, ¿cómo creen en Coalición Canaria que se tiene que resolver el conflicto catalán, teniendo en cuenta además que ustedes no dejan de ser un partido nacionalista? Nosotros no creemos en esta amnistía, y cuando el PSOE nos pidió su apoyo, le pedimos todo lo que le pedimos, y además pedimos que se recogiera en el documento que no íbamos a apoyar la amnistía. Ese voto no lo podían esperar de nosotros porque no lo íbamos a ofrecer, y queríamos que quedara recogido. No hubiera ninguna duda luego de han faltado a nuestro acuerdo. Y se recogió y se firmó que no íbamos a apoyar la amnistía. Y al PP le dijimos, si no apoyamos la amnistía, no vamos a apoyar textos alternativos. Porque al final nosotros lo que queremos es votar que no a una amnistía en la que no creemos, por distintos motivos que estoy cansada de repetir. Por el motivo por el que se hace la amnistía, el primero de todos, porque no es interés general
porque no es algo que esté demandando la ciudadanía, ni es urgente para que se haya hecho en tan poco tiempo como se ha hecho, y que ha generado esta prisa, entre otras cosas, la ruptura de la propia sociedad frente al asunto de la amnistía. No nos han gustado ni el motivo, ni el fondo, ni la forma, y sobre todo, que la hayan diseñado quienes se van a beneficiar de ella. Nosotros no podemos apoyar eso, y no vamos a apoyar al PP por hacer un guiño de simpatía. Si lo que estamos diciendo es que vamos a votar no a la ley, no voy a votar a ningún texto alternativo, es no a la amnistía. ¿No es la mejor solución para el conflicto catalán? Es que, incidiendo en eso, ¿cómo solucionamos el conflicto catalán, que no deja de estar ahí? Podría ser la mejor solución para el conflicto catalán, un acuerdo trabajado, consensuado, participado, transparente. Que la gente en este país supiera por qué y cómo y a qué obedece. Que no fuera una respuesta a la necesidad de 7 votos para seguir en la Moncloa, que es lo que hace caer todo el argumento. A lo mejor, si no fueran necesarios esos 7 votos, si Sánchez hubiera tenido los votos suficientes sin contar con Junts y hoy nos estuviera planteando que hay que estudiar una amnistía para trabajar por la convivencia en Cataluña, la posición no solo de Coalición Canaria, sino de otros muchos sería la de, como mínimo, vamos a hablarlo y vamos a trabajarlo y vamos a estudiarlo. Pero no es el caso. Y creo que hace falta convencer y explicar poco a qué se debe este acuerdo en el que el PSOE ha cedido tanto y en el que Puigdemont se puede permitir cada semana salir públicamente a decir las cosas que dice sin que pase nada y sigan trabajando en buscar una salida y un acuerdo. Creo que es más que evidente y no necesitamos explicar el por qué no. En cualquier caso, al final ustedes sí que consiguen el apoyo del PSOE, lo decía antes, a la Agenda Canaria, y aunque usted se ha cansado de repetirlo en muchos medios de comunicación, lo que eso va a repercutir para Canarias, a mí me gustaría que nos explicase sobre todo qué tiene garantizado Coalición Canaria en ese apoyo al Partido Socialista, qué es lo que seguro ya el próximo año, este año ya 2024, vamos a recibir en Canarias. Bueno, y hay cosas que estamos recibiendo, porque en diciembre de este año se aprobaron los decretos de prórroga de muchas medidas que conseguimos el año pasado y que a 31 de diciembre desaparecían. Por ejemplo, el transporte gratuito en guagua. Y esto era una de las cosas que iba en nuestro acuerdo. Habían asuntos que no tenían que esperar a un nuevo presupuesto, que había que prorrogar porque si no a 31 de diciembre los perdíamos. Las ayudas a La Palma, la prórroga de los ERTE de La Palma, el dinero de salud mental o el transporte gratuito. Son cuestiones que eran para nosotros fundamentales y que tenían que aprobarse en diciembre y se aprobaron y las seguimos disfrutando gracias a eso. Ahora en los presupuestos han de venir nuevos convenios para infraestructuras educativas que nos hacen muchísima falta para invertir en los colegios. Han de venir presupuestos para las infraestructuras hidráulicas. Necesitamos más desaladoras, necesitamos controlar y gestionar eficazmente el ciclo del agua. Estamos en medio de una sequía y hay islas que tienen cortes muy serios. Necesitamos que salgan ya los concursos y se resuelvan la cuestión energética porque tenemos ceros energéticos muy dolorosos, caros y tercermundistas, por decir de alguna manera. Y hay otros muchos asuntos vinculados al PIEC, en el que estamos negociando la posibilidad de una ampliación, a los fondos de pobreza, donde también estamos peleando una ampliación, a los fondos de financiación del transporte de mercancías, que se cubra al 100%, los costes están desfasados y quienes están pagando en la caja, en el súper cada día, el incremento del coste del transporte somos nosotros, por eso tenemos la cesta más cara de la compra. En ese presupuesto tiene que venir el coste real de los fletes del transporte para que se abone a las empresas y no se cargue al precio que paga la ciudadanía. Y como eso, otras muchas cosas que vienen recogidas y que responden a dos leyes básicas que en el documento obligamos a su cumplimiento, que es el Estatuto de Autonomía y el régimen económico y fiscal. En estas dos leyes se recogen unos derechos que suponen financiación y otros que suponen protocolos o delegación o transferencia de competencias. Y esto también es muy importante para el desarrollo de nuestra economía.
Hablaba, la verdad, que de todas esas cuestiones, evidentemente lo que toca ahora es hacer un seguimiento para que se cumplan, pero de las que ya están garantizadas, entre ellas están las ayudas a La Palma. Nadie se le escapa que, lógicamente, todavía la reconstrucción de La Palma necesita también de mucha ayuda pública, pero hay una en concreto que genera cierto debate y es la de esa bonificación del 60% del IRPF a todos los palmeros, que también se ha renovado en el pasado mes de diciembre. ¿Es justo que cualquier palmero, sea afectado o no directamente por el volcán y tenga la renta que tenga, reciba una bonificación en el impuesto sobre la renta? ¿Es justo que cualquier persona, gane lo que gane, vaya en la guagua gratis? Porque es lo mismo. Yo le pregunto, pero le pregunto yo a usted. Pero es lo mismo. Al final, si el 60% de IRPF se le hace a todo el mundo, lo que está generando una economía en la isla que hace que la gente consuma más, gaste más, salga a comer, salga a cenar, compre más, y la isla necesita economía. Porque mucha gente no solo es que ahora no esté trabajando o sus negocios estén afectados después de lo del volcán, es que tenemos muchísimas camas cerradas. Esos son menos turistas consumiendo en negocios que antes vivían de eso y que ahora no pueden vivir de eso, que reciben una bonificación gracias al 60% de IRPF y ven su economía un poco mejorada. Es muy difícil encontrar una familia palmera a la que la crisis del volcán no le haya afectado de una u otra manera. Es muy difícil, porque la economía y la vida en La Palma cambió. Hay gente desplazada. Como en todas las crisis, Cristina, perdona que le interrumpa, hay gente que hace negocio cuando los demás lo pasan mal. Lo digo porque a mí se me ocurre ahora, pues los que han subido el precio del suelo rústico para especular y poder vendérselo a quienes quieren reconstruir. Ya, pero esas eso es inevitable, pero no pueden, les bonificamos la renta. Pero no pueden pagar los que necesitan la ayuda por los que hacen la trampa. Sería lo mismo que decir, pues como hay gente que hace trampa con el residente canario, quitamos el residente canario, cuando muchísimos canarios sin el residente no podrían ir ni siquiera a la isla de enfrente, porque no podrían asumir esos precios de los pasajes. Y no podemos castigar a la gente que tiene una necesidad porque haya gente que se aproveche. Lo que habrá es que vigilarlo y intentar en la medida de lo posible establecer medidas que nos ayuden a impedirlo, pero no podemos perjudicar a otros. Insisto, el 60% del IRPF, más allá de que seas afectado o no, te genera una economía en una isla que tiene la economía tocada y que te permite gastar en otras cosas. En el caso del transporte público, decíamos antes, ¿y por qué? Sí. Porque al final también persigues con esa medida que la gente vaya abandonando el coche y que la gente se vaya concienciando de que el futuro es el transporte público, de que los países desarrollados hacen esa apuesta por el transporte público. Pero sin duda que ha sido una medida que ha beneficiado, sobre todo ha aumentado el número de usuarios de transporte público, esto es un dato objetivo. También es verdad que eso ha puesto de manifiesto que hacen falta más medios, más infraestructuras, más guaguas, quizás ampliar incluso las propias líneas del tranvía. Hace falta más inversión. Esa otra parte, digamos, de la letra de ese acuerdo está contemplada también. Efectivamente, los cabildos han anunciado compras de flota, han comprado flota, han incorporado personal, están comprando flota, que está en fabricación, mucha de ella, por eso no tardan poco en llegar. Pero todo eso no se habría producido si hace un año no hubiéramos conseguido el transporte gratis de guagua para todos los canarios. Si no lo hubiéramos conseguido, no hubiera habido incremento de pasajeros y ningún cabildo estaría comprando como loco guaguas para incrementar la flota y contratando choferes. Vamos a seguir hablando de temas de actualidad y uno que evidentemente es básico. Yo es que antes le sigo dando vueltas un poco a la respuesta sobre lo de La Palma. La verdad es que a mí me parece un debate interesante porque al final yo entiendo que administrativamente también es muy difícil controlar cómo haces para no beneficiar solo a unos y no a otros, a quienes se lo merecen y a quienes no. Yo quería decir, porque al final yo lo conozco a gente, porque al final es algo voluntario lo de la bonificación del IRPF, que no se le ha apuntado cuando ha hecho la declaración de la renta el año pasado, esa bonificación, porque considera que ellos no se han visto afectados y que ese dinero público está mejor en las arcas públicas gastándose en cuestiones que puedan beneficiar más a otras personas. Lo digo como apunte, quería dejarlo sobre la mesa, muy bien. Porque hay gente que, oye... Y que la gente que no va a usar la guagua no coja el bono, ejemplo, porque como es gratuito... Que si podemos apelar a esas conductas honestas... Ojalá, ¿te imaginas? Entonces estaríamos ya en un estadio de sociedad razonable y civilizada que daría gusto vivir. Bueno, vamos a ver si conseguimos por eso, como que las próximas generaciones sean más civilizados, razonables y que tengan más capacidad de entender qué significa el bien común.
Sí, la verdad que eso es una reflexión interesante. Yo quería, insisto, apuntarlo porque me parece que son cuestiones que ojalá que nos hacen mejor como sociedad, ¿no? Sí, Hablando de cuestiones que nos deberían hacer mejor como sociedad, es la de dar un acogimiento y un trato digno a las personas migrantes que llegan buscando un futuro mejor a la primera frontera de Europa, que se está convirtiendo sin duda alguna Canarias. Me gustaría preguntarle, evidentemente los datos están ahí, la situación que estamos viviendo y que seguimos viviendo es tremenda, sobre todo para estas personas que se desplazan y se juegan la vida en esa ruta canaria. Si ustedes creen que el Estado está a la altura en estos momentos de lo que necesita Canarias, teniendo en cuenta los desequilibrios que eso produce, lógicamente, en comparación con otras comunidades que no son puerta de entrada para los flujos migratorios. Nosotros en los últimos tiempos hemos conseguido que se produzca una derivación de adultos importantísima al territorio peninsular, que hace que pues los recursos estén a un 67% más o menos y con camas disponibles para las llegadas de adultos que se producen. Y cualquiera que haya volado en los últimos meses seguro que ha coincidido con alguna salida importante. Yo los veo muy a menudo, porque claro, yo viajo todas las semanas y veo muy a menudo esos aviones fletados con personas que llegan aquí, pero que hay que derivar porque no podemos llenar nuestros recursos y que mañana el que llegue no tenga una cama disponible. Yo creo que ahí el Estado está cumpliendo lo pactado y lo exigido, y el problema lo tenemos con los menores, porque la ley del menor dice que al menor la tutela judicial efectiva la tiene la comunidad autónoma, pero claro, es que cuando se hizo la ley nadie podía ni soñar que nos iban a llegar niños a través del océano solos. Por tanto, la ley nunca recogió esa realidad. Hay leyes incluso tan desfasadas que no recogen ni la realidad de lo que es el acogimiento familiar y no recogen ni los derechos ni los deberes de la familia acogente o del menor en acogida. Nosotros hemos dicho, actualícense las leyes. Estamos frente a una realidad que no existía, que ninguna comunidad puede abordar sola. Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser Andalucía, Murcia. ¿Cuál es la diferencia? Que en Murcia y Andalucía muchos se les van a fugar y se les van a plantar en Bilbao y en Barcelona, que es donde ellos tienen metido en la cabeza que se consigue el trabajo, una ayuda o un amigo, un contacto que te acoja en su casa. En Canarias se tienen que quedar en los centros porque eso no se da hasta que consigan ser derivados, y ya estamos rozando los 6.000. Y de aquí no van a salir si no hay una distribución. Si no hay un Estado, que no lo hay, solidario, para atender a esos menores y responder a sus necesidades y a sus derechos. ¿Qué opina de esas comunidades que no quieren acoger o que se les deriven a sus territorios? Bueno, hay comunidades que no quieren acoger porque hay comunidades que tienen un discurso que roza la xenofobia, ¿no? Y yo he escuchado en el Congreso algunas cositas que me han hecho enfadar mucho. Por ejemplo, que se suba un diputado o una diputada, y no voy a dar nombres, al estrado, a decir que les está llegando a esta gente sin avisar. ¿Pero de qué comunidad, al menos? Díganos de qué comunidad. Bueno, Castilla-La Mancha. Que esta gente llega sin avisar. ¿Que a nosotros? ¿Cómo nos llegan? ¿A nosotros alguien nos avisa de cuántas miles de personas van a llegar en el 2024? ¿Cómo que sin avisar? O sea, buscan cualquier excusa para negarse a admitir que esto es un asunto de Estado, que es un asunto europeo, que no es un problema de los canarios. Estamos hablando de un éxodo de población de un continente a otro continente y que casualmente tienen unas islitas al lado que se llaman Canarias, que son europeas y son el primer paso para estar dentro del territorio europeo. Pero no vienen a quedarse aquí, van para arriba y van a ir como sea. Como sea. De alguna manera tienen que entender que este no es un problema canario. Hay comunidades que no tienen el rechazo, la negativa, pero sí que quieren que se haga ordenadamente y con los recursos necesarios. Quieren que el Estado ordene, y no es lo que estamos proponiendo nosotros. Modifique la ley, establezcanse los protocolos, la financiación necesaria para responder a las necesidades de estos niños. Al final lo que están diciendo es lleguemos a un acuerdo. Que se obliga a las otras comunidades a acoger. Claro que se haga por ley. Pero que haya que llegar hasta ese punto, ¿no? De obligar a otras comunidades a ser solidarias en un asunto el año humanitario. pasado, el último acuerdo de la conferencia sectorial, eran 339 menores a distribuir. 339. En ese momento habían casi 5.000 ya en Canarias. Estoy hablando de octubre. No ha salido ni uno. Entonces, podemos seguir esperando solidaridad, que se modifique la ley y que haya obligación legal, que el Estado asuma, comparta la tutela judicial efectiva del menor y delegue en las comunidades que corresponda, como corresponda, con los protocolos que se establezcan en la ley,
pero que sea el Estado quien haga la distribución. ¿A ustedes les preocupa también, porque en medio de todo este contexto se ha producido ese anuncio de cesión de competencias a la comunidad catalana por parte del Estado? No sé hasta qué punto legalmente esto se puede hacer, pero ustedes han preguntado en el Congreso, ¿les preocupa esta cuestión? No nos preocupa porque lo que nos podría afectar, que sería un tratamiento desigual en materia migratoria, no se puede hacer por delegación. Habría que modificar la Constitución y eso habría que votarlo en el Congreso. Pero es que hay cosas que se plantearon en su momento que haría Cataluña si consiguiera esto, que no solo no son constitucionales, sino que van en contra del derecho internacional y el derecho de las personas migrantes. O sea que no nos preocupa en ese sentido en absoluto. Estamos hablando de pequeñas cuestiones vinculadas a la atención a los inmigrantes en territorio, a decisiones sobre inmigrantes en territorio, a la documentación para el empleo, a la necesidad de conocimiento, de vigilancia, en fin, de una serie de cosas que recogen los estatutos de autonomía y que en muchos casos ya se hacen, porque nosotros también asumimos determinadas cuestiones en materia de inmigración. Y podríamos asumir alguna más. Lo que pasa es que la inmigración aquí no es la que hay en otros territorios y ya con los menores vamos desbordados. Pero no, lo que se decía que se iba a hacer y que nos tenía que preocupar, que no se preocupen porque no pueden establecer una política migratoria distinta en Cataluña a lo que se establece no en España, en toda la Unión Europea. Cristina, para ir ya cerrando la entrevista, hay dos cuestiones por las que me gustaría preguntarle. Lo cierto es que en esta época de la transparencia a los periodistas nos viene muy bien, y creo que a la ciudadanía en general también, el que ahora podemos seguir prácticamente al minuto la actividad de nuestros diputados o diputadas en el Congreso o en el Parlamento de Canarias, porque todas las iniciativas se publican. Entonces, eso también nos permite saber en qué están trabajando nuestros diputados y también las respuestas que reciben por parte del Gobierno central, en este caso, como es el suyo, como diputada en el Congreso. Y de las muchas cuestiones que usted ha preguntado, que insisto, ya lo dejo para que los espectadores puedan consultarlo. Una que nos ha llamado la atención, bueno, la verdad que hay cuestiones que son interesantes, pero no tenemos tiempo para todo, es la situación de la prisión de Tenerife 2, en la isla de Tenerife. Lo digo porque también desde los sindicatos en los últimos meses, incluso ya podría decir en años, han venido quejándose de la falta de personal, de la falta de la situación interna, del aumento de la peligrosidad, que esto es algo que ustedes también trasladan, insisto, en una pregunta que han hecho también en el Congreso de los Diputados, en el que plantean muchísimas cuestiones, preguntan sobre muchísimas cuestiones que en principio están afectando a la prisión de Tenerife 2. Nosotros hemos leído la respuesta que le han dado y un poco, así es, esto es un resumen muy rápido, lo que le viene a decir es que allí no pasa nada y que prácticamente la situación es la misma que la del resto de prisiones del país. Me gustaría saber su opinión sobre la respuesta que le han dado y sobre si realmente hay graves problemas ahora mismo en la prisión de Tenerife 2. Bueno, yo creo que esto lo dicen mejor los trabajadores que están allí a diario. Yo he trasladado al Ministerio esas preguntas y cuando recibí la respuesta la dirigí de nuevo a los trabajadores porque, bueno, me pareció algunas podían tener un pase, pero otras del tipo de esto pasa en todas las prisiones no me vale. Y ellos inmediatamente contestaron a las respuestas que ellos me dieron y con todas esas respuestas solicité una reunión con el ministro Marlaska, con el que estuve la semana pasada, y le entregué en mano los argumentos de los trabajadores. Que más allá de que su gabinete o sus responsables de instituciones penitenciarias hayan elaborado esta respuesta y me la hayan enviado, yo quiero que usted vea qué me contestan y el dolor de los trabajadores al leer esto, qué supone. Y le entregué en mano la respuesta que ellos dan a las respuestas de ellos. A partir de ahí le pedí por favor que se gestionara una reunión al mayor nivel posible con este comité de empresa, con estos trabajadores, en dos aspectos. Por un lado, el grupo de trabajadores del sindicato que reclama que en Gran Canaria, en Tenerife, no están cobrando el complemento de residencia que les corresponde por venir a Canarias, y por otro lado, el tema de prisiones. Y se comprometió conmigo, te digo que esto fue la semana pasada, su jefe de gabinete cogió los contactos, cogió los teléfonos para ponerse en contacto y gestionar esas reuniones para que personalmente escuchen cómo discuten sus respuestas y les den personalmente las explicaciones que me han dado a mí.
a quien se las puede debatir inmediatamente. Ese es el compromiso. A mí ahora me toca quedar pendiente de ver si esas reuniones se producen. Me imagino que no sé si serán en Madrid o aquí. Ellos se trasladan sin ningún problema y veremos si de ahí alcanzan algún acuerdo de mejora sobre todas las reivindicaciones que tienen. Estaremos nosotros pendientes también de este asunto. Cristina, antes de ir despidiéndonos, ha sido noticia la semana pasada las declaraciones de Anorama sobre la situación de la identidad cultural canaria, acusando a los profesores de no tener ni idea. No voy a usar toda la terminología. Lo cierto es que las formas, evidentemente, hay un consenso en que no fueron las adecuadas. Ella misma pidió disculpas al día siguiente de que se difundiera esa intervención en un foro realizado en la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted, no ya tanto por las formas de Anorama, sino por el fondo de lo que ella decía. ¿Usted cree que falta enseñar la identidad cultural de Canarias en las aulas? Yo creo que hay una realidad que poca gente discute. Es que hemos perdido mucho en materia, en historia, en literatura. Y si no se lee, menos vas a leer a un Rafael Aroserena, menos vas a leer a un Macanti, menos vas a leer a un Viera Clavijo, que habló de Canarias, de los primeros como nadie, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes desconocen absolutamente. Yo no sé si tú conoces a muchos jóvenes que tengan idea de quién fue Viera Clavijo o que conozcan Mararía. Hoy estamos en un mundo digital en el que esos contenidos no están. Y yo creo que muchos estamos de acuerdo con que hay que buscar la forma de reforzar nuestra historia, nuestra literatura, porque tenemos una historia preciosa que los jóvenes desconocen. Incluso a nivel universitario hay debates en los que uno se sorprende de que, pues a lo mejor gente más de ciencias, te lo digo porque yo tengo mucho contacto con la universidad, y hay debates en los que uno se sorprende de que se desconozca todo el proceso de conquista, de aculturación, de previos, de poblamiento de Canarias, ¿no? Y luego ese mismo joven vaya al estadio con una bandera con las 7 estrellas verdes. Pero quizás, yo creo que hace falta enseñar más esas el pero quizás el problema, perdone, no es que no se enseñen, porque sí que están los currículos y sí que se enseña, sino que quizás después no se genera el suficiente interés en el alumnado para que después le dé continuidad a eso. Ya no se trata, porque yo creo que Mararía se sigue leyendo. Yo no he dicho, yo no he dicho que no, yo no digo que no se enseñe. Yo estoy segura de que se enseña, porque se han ido metiendo contenidos canarios cada vez más. Vamos a ver, en la época en la que yo estudié no se enseñaba. Evidentemente. Pero no tiene nada que ver con lo que han estudiado mis sobrinos. Entonces quizás el problema no esté tanto en las aulas, sino después. Sí, quizás tenemos que buscar la manera, y la manera de estar más presentes también en los sitios donde ellos están, en el mundo digital, donde todo es tan globalizado y donde las cosas propias se pierden, ¿no? Y entonces, bueno, pues te encuentras con ese tipo de situaciones, que hay como un desconocimiento, un poco cariño a lo tuyo, porque uno normalmente tiene poco cariño a lo que no conoce, ¿no? Y que en la medida en la que los jóvenes conocen lo suyo, son unos defensores a ultranza y unos promotores de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestro cine, de nuestra música. Y eso también existe. También hay muchos jóvenes en ese mundo de la cultura que están haciendo cosas muy interesantes y que no trascienden, que no tienen esa audiencia, porque están más pendientes de un rapero que de un cantautor de la Orotava. Pues tendríamos que ver cómo resolvemos eso, ¿no? La verdad que es un asunto interesante, ya no un debate también profundo, sí, que nos quedamos sin tiempo para ello. Cristina Valido, de verdad ha sido un placer poder charlar sobre cuestiones de actualidad y conocer un poquito ese trabajo que están realizando, que de momento, insisto, está siendo decisivo en Madrid. De verdad, muchas gracias. Cuando quieran, aquí a disposición para informarte a ti y a toda tu audiencia, porque a eso me debo, y cuanto más sepan del trabajo que hago, mejor. Pues muchas gracias. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ha estado hoy con nosotros en Canarias al Día. Nosotros nos despedimos. Saben que estamos inmersos en plenos carnavales. Si pueden salir, y si han salido y lo van a hacer también en las próximas horas, que disfruten mucho. Y si no, bueno, pues que también disfruten para los que estos días suponen días de descanso y de desconexión. En cualquier caso, nosotros, la mejor manera de seguir pegados al carnaval es seguir la programación especial que tenemos en Mírame Televisión, no solo en las dos capitales, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, sino en el resto de carnavales de otras localidades que empiezan a comenzar ya también a partir de esta semana. No se lo pierdan.